bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos a su fiel y amable sintonía. Hoy en esta noche, como cada miércoles, pues tendremos una lección más y esperamos pues en el Señor poder transmitir todo ese mensaje y que usted al final de esta noche usted pueda salir edificado con un conocimiento vasto acerca del tema que vamos a estar tomando en esta noche. Seguimos con nuestra nueva serie de lecciones, juicios y tronos, y prometemos no defraudarle, sino por el contrario, pues traer todo eso que el Señor nos ha dado, que queremos transmitir a cada uno de ustedes, conocer un poco más acerca de los juicios, acerca de los tronos. Se habla mucho, los más conocidos, el juicio, el bimá de Cristo, o el juicio del trono blanco. Todavía nos hace falta un poquito para llegar hasta ese lugar, pero les prometemos, aguántense un ratito, tenemos que ver estos otros juicios que estamos viendo, tenemos que de alguna manera estudiarlos, así que les invito a que nos acompañen, a que fielmente se mantengan ahí hasta el final, para que usted pueda tener toda la idea, ¿verdad? Y usted pueda también aprovechar al máximo acerca de estos preciosos temas que el Señor ha puesto, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando del juicio de los pecados de los creyentes en la cruz del Calvario. Allí conocimos cómo ese trono se presta para la absolución de los pecadores, la absolución de todo aquel que ha venido, que se ha entregado, bendito sea el nombre del Señor, que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y también vimos allí cómo también ese trono también sirvió para la condenación del enemigo mismo. Ahí es donde se le da la declaratoria. Ese fue el juicio que le declaró a él como culpable. Falta pues ahora un juicio condenatorio cuando el Señor pues habrá de cumplir todo lo que a través de la palabra pues ha declarado acerca del enemigo de nuestras almas. Y una vez más pues les decimos a usted, manténgase en sintonía. Somos la Iglesia Verdad y Vida. Quien les habla y les saluda es el pastor Cristian Sánchez, y somos pues un concilio de iglesias pentecostales, ¿verdad? Y nuestro nombre, ya le dije, Iglesia Verdad y Vida. Estamos localizados en la ciudad de Gatesburg, aquí en el estado de Maryland. Bendito sea el nombre del Señor. Y así vamos a entrar a lo que nos corresponde en esta noche. Decíamos pues, seguimos con nuestros juicios y tronos. Perdón. Bendito sea el Señor. Creo que teníamos ahí algo ahí encendido. Pues ya corregimos esa falla. Pues les decíamos, seguimos con nuestra serie de lecciones, juicios y tronos. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido de mucha edificación para mi vida y para muchos de los hermanos. Hemos tenido buenos comentarios acerca de esto y esperamos pues no defraudarles, por el contrario, seguir edificando sus vidas mediante el estudio, el escudriño de la palabra del Señor. Les decía, ya tuvimos nuestra primer clase, que fue el juicio de los pecados de los creyentes, y hoy nos ocupa nuestro nuevo tema, y es el autoexamen personal de los creyentes. Y estamos basando este estudio en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a avanzar un poco más aquí de nuestra tercera clase, cuarta, quinta, sexta y séptima clase. Allí le vamos a dar la oportunidad para que usted haga un screenshot acerca de esta pantalla que estamos ahí. Mi hijo la está poniendo. Estas son las 7 lecciones que vamos a estar pues de alguna manera estudiando, pero hoy tenemos la clase número 2. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a ver en esta hora pues la lección número 2, el autoexamen personal de los creyentes. Nuestra base bíblica estará en primera carta a los Corintios, del capítulo 11 al versículo 32. Y algunos de ustedes que son un poco estudiosos de la palabra sabrán que nos referimos precisamente a ese acto que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros conocemos como la Santa Cena o la Mesa del Señor. Cualquiera de los dos nombres es aceptable. Nuestro pensamiento central en esta noche es: participar del pan y del vino en la Santa Cena conlleva un autojuicio a cada creyente.
A lo mejor usted nunca lo había visto de esta manera, pero le prometo que a través de esta lección usted se dará de cuenta cómo cada vez que nosotros nos presentamos, que nos acercamos a la mesa del Señor, allí nosotros mismos somos los que nos hacemos un autoexamen, un juicio. Vamos no solo a la mesa, pero a un trono donde nos permite el Señor examinar nuestras conciencias y hacer un examen introspectivo de nosotros mismos para saber cuán dignos o cuán preparados estamos, no solo para recibir el pan, porque no podemos enfocarnos en la Santa Cena como algo meramente temporal, algo que pasa, sino más bien como darle el verdadero valor. ¿Por qué fue que el Señor instituyó este mandamiento, digámoslo así? Son muchos los beneficios, ¿verdad? Son muchas las enseñanzas que podemos sacar acerca de la Santa Cena. Yo estoy seguro que este no es el primero ni será el último de los mensajes que usted escuchará acerca de la Santa Cena, pero hoy vamos a verlo bajo una perspectiva, a través de una lupa que quizás todavía usted no lo había concebido de esa manera. Vamos a verlo como esa mesa, como ese trono, como ese juicio, ese autoexamen, esa introspección a la que no estamos acostumbrados a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos, el pensamiento central: participar del pan y del vino en la Santa Cena conlleva a un autojuicio para cada creyente. Nuestro texto áureo está precisamente en primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 31. Y este versículo pues le dará a usted una pista bastante importante para poder completar este rompecabezas que vamos a tratar de poner juntos. Dice así la palabra del Señor, dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y este no es el único de los versículos. Usted va a ver a través del estudio que vamos a encontrar otro más que habla acerca precisamente, que apunta directamente al autojuicio o al autoexamen. Bendito sea el Señor. Yo no sé cuántos de nosotros, usted que se le ha permitido de alguna manera estar en un examen, ya sea en la escuela, en algún, cuando usted estaba quizás a lo mejor aplicando para una posición, para un ascenso en su trabajo. De alguna manera pues le dicen: vas a entrar a un examen, se te va a presentar una hoja, va a haber alguien allí que va a ser el que va a estar tomando el control, que va a estar cuidando ahí de que nadie copie, de que nadie se pase ninguna información. Y allí tú vas a estar y vas a estar sometido precisamente a este examen. Dios nos brinda esa oportunidad también de un autoexamen, y en esta oportunidad no hay nadie que te esté viendo, nadie más que sea el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que está con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros y nosotros mismos. Y nos presta el Señor esta oportunidad en este juicio para saber si salimos aprobados o reprobados. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a estar viendo en esta noche? Número 1. Diremos pues que esta lección nos llevará a comprender que la Santa Cena fue establecida por el Señor como un mandamiento y que nos transporta a una dimensión íntima con el Señor. Entender pues que la Santa Cena fue establecida por parte del Señor como un mandamiento y nos lleva, se abre una puerta, una dimensión, amados hermanos. Amados, yo no soy muy apegado de estar explorando el misticismo, pero en realidad entender las cosas espirituales no se pueden, no ser si se hace a través de la espiritualidad misma, del espíritu mismo, y esto conlleva un misticismo. Es el lugar, es el tiempo en que nos hacemos uno con Dios, en el que se hace pues para nosotros. No vamos a decir una transustanciación como la religión lo quiso establecer en un tiempo, pero sino más bien es el lugar, ese tiempo de intimidad con Dios, donde nos hacemos uno con el Señor al participar de los elementos. Número 2, saber que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, también lo hacemos a un trono donde se establece un autojuicio que nos previene de ser juzgados en el futuro. Mire, escuche bien este segundo objetivo. Esta
la Santa Cena, cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y nos establecemos un parámetro y nos vemos como una manera de medir nuestra espiritualidad o nuestra intimidad o cuán cerca estamos con el Señor, también previene que seamos juzgados en el futuro. Número 3, comprender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando advierte de tomar la cena del Señor, ya sea digna o indignamente, y qué es lo que esto implica. ¿Cómo es, pues? ¿Qué implicaría de que nosotros nos acerquemos o que al final del examen, de ese autoexamen, o que previo a someterse al examen, usted sienta indignidad o dignidad? Y son cosas muy importantes que vamos a enfatizar en esta noche, porque es interesante cómo el Señor nos da los parámetros, hermanos. Aquí no estamos para reinventar la rueda ni para reinventar el agua azucarada. El Señor nos ha provisto de su palabra, nos ha provisto de este manual hermoso donde están establecidos qué es lo que a Él agrada y qué es lo que a Él desagrada. Por lo cual nosotros tenemos esa gran oportunidad de presentarnos al examen sabiendo ya las respuestas. Y es precisamente estas clases, estas enseñanzas, las que nos llevan a conocer cuál es el sentimiento del Señor, qué es lo que a Él le agrada. Antes de seguir y de continuar, quiero hacer un paréntesis para dar gloria y alabanza a nuestro Señor, porque he podido restablecer, quizás a lo mejor no en un 100% mi salud. Agradezco las oraciones de cada uno de ustedes, mis hermanos, que no solo trajeron una postdata delante del Señor, sino que presentaron la vida de su pastor. No pude estar en el servicio del día domingo, pero estuve muy bien representado por mi esposa y por cada uno de los líderes a los cuales les envío en este mismo momento pues un abrazo de felicitación, de congratulación y de decirles siga adelante, amados hermanos, porque nuestra mirada no puede estar puesta en un líder. Hoy estamos, mañana no estamos, pero el Señor siempre estará con nosotros. ¿Acaso no fue esa su promesa? Que nos dejaría, pero no nos dejaría solos. Estará con nosotros el Consolador, nuestro abogado, ese Paracleto hermoso que siempre está para defendernos y para salir adelante. Fue un hermoso servicio, se gozaron los hermanos, me gocé yo también viendo la repetición. Así que estoy muy, muy orgulloso de cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Y ahora sí vamos a entrar. Vamos a ver un poco acerca de la introducción para poder entender este trono, para poder entender este juicio que decíamos anteriormente, es decir, el autoexamen personal que cada creyente se hace cuando se acerca a la mesa. Debemos de retomarnos precisamente hasta el Génesis. Y usted dirá, pastor, hasta el Génesis. Mi respuesta va a ser sí, es en el Génesis. Es precisamente en el capítulo 15 de los versículos 13 al 14, donde allí se declara una profecía. El Señor le habla a ese hombre que fue constituido como el padre de la fe. Sin duda alguna usted ya sabrá a quién me estoy refiriendo. Estamos hablando de Abraham, al cual Dios llamó desde Ur de los Caldeos, en lo que hoy podemos decir, y si tuviéramos que ubicar, ¿verdad?, dentro del mapa, ¿verdad?, sería pues el país de Irak. Precisamente en la Mesopotamia, en aquel tiempo, Irak y Siria eran un solo país. Así que de ese lugar, conocido por la Mesopotamia, que significa, bueno, está entre dos ríos, el Éufrates y se me olvida porque puede ser el Nilo, el otro, que tienen su origen precisamente en Irak. Allí de esa porción pues Dios llama a este hombre y le declara una palabra, precisamente ahí en el capítulo 15. ¿Qué es lo que le dice? Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu simiente estará sirviendo por 400 años y servirá allí y serán afligidos en ese lugar. Estamos refiriéndonos precisamente a Egipto. Después de que José pues falleció, dice que se levantó otro
faraón que no conocía a Dios, bueno, mucho tiempo atrás ya habría muerto José, pues se levantó otro faraón que ya no conoció a José ni conoció todo lo bueno que José hizo por Egipto y ahora se encargó de afligir, como dice la palabra. Esto no tomó por sorpresa, por lo menos aquellos que que recibieron esta profecía, ¿verdad? Recuerde pues que no, las escrituras no existían, la Torá, el Pentateuco como lo conocen, ¿verdad? Los judíos todavía no estaba escrito, pero existía esa... el mensaje de boca a boca que se transmitió y así llegó pues aún hasta Moisés, que fue el escritor. Dice el versículo 14, mas también a la gente a quien servirán yo juzgaré, y después de esto saldrán, dice, con grande riqueza. ¿Qué le parece esto? ¿No es extraordinario saber que Dios sabía lo que habría de pasar, pero que también sabía la manera como solucionar el problema? Haciendo un paréntesis aquí. Aquí quisiera hacerle una interrogante, una pregunta. ¿Cree usted que Dios le ha tomado por sorpresa las angustias, los problemas, las situaciones, las circunstancias adversas que usted está pasando en este momento? La respuesta es un rotundo no. No lo creo. El asunto entonces no es la angustia, no es el problema, sino cuál más bien será la solución. Y como dice el dicho, cuéntame tu problema, yo te mostraré cuán grande es el Dios que puede solucionarlo. Lo que deberíamos de hacer en este mismo instante, o usted que cree estar, o yo mismo, que porque ¿quién de nosotros no atraviesa circunstancias difíciles? Es pedirle al Señor que nos abra los ojos espirituales y también los oídos espirituales para que nos podamos dar de cuenta, ver y escuchar precisamente, porque si bien es cierto, Dios anunció para ellos que habrían de ser afligidos por determinado tiempo, pero que al final dice que Él les sacaría con poder, con mano fuerte, con su brazo derecho, y les sacaría no solo así, sino que también juzgaría a tal nación. Y amados hermanos, esto no difiere a los tiempos que estamos viviendo. Créame, dentro de pronto se habrá de consumar toda profecía, porque todo pasará, dice, mas su palabra no pasará. Así que oídos abiertos, ojos abiertos, amados hermanos, y miremos a Dios grande, miremoslo a Él. Muy bien, entonces continuaremos con la historia. Volvamos ahora pues al tiempo de esta profecía que se cumplió. Los israelitas salieron de Egipto, estando allí cuando fueron oprimidos en el calendario de los tiempos del Señor, es decir, no en el cronos por el cual nosotros manejamos, sino más bien en ese kairos donde se establece todo el cumplimiento de la palabra. Jehová levanta a un caudillo. Usted y yo ya conocemos. Estamos hablando de un profeta, de un siervo de Dios. Estamos hablando de aquel que fue sacado de las aguas, Moisés, sí, él mismo, para sacar a Israel de Egipto. Fue cuando el Señor, el poderoso Dios de los escuadrones de Israel, sacó a su pueblo sin que su pueblo disparara un solo tiro, sin que se usara una espada, sin ningún ejército, sin caballos, sin jinetes, sin astucia, sin estrategia militar de hombre, sino más bien con el poder del Espíritu de Dios a través de aquellas 10 plagas. No es con espadas, no es con ejércitos, sino con su Espíritu, dice su palabra. Y Dios le enseña a aquella nación, a aquel pueblo, aquella gran potencia mundial. Nadie, ningún otro imperio era más grande que este imperio. Y aquí se establece algo bien importante. Amado hermano, no hay imperio, no hay gobierno que esté encima del Dios que creó los cielos, la tierra y el mar. Él demostró su poder mandando primeramente la plaga de la sangre, luego las plagas de las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, el granizo, las úlceras, las langostas y la plaga de las tinieblas. Y por último, la que más nos va a interesar, la que nos lleva precisamente a la clase, la plaga de la muerte de los primogénitos. A través de cada una de estas plagas estratégicas, Jehová proclamó su señorío, su dominio
sobre la luna, sobre los elementos, sobre el agua, sobre los animales, y por último le demuestra su autoridad aún sobre la vida y la muerte. Y a través de cada una de estas plagas, también decíamos estratégicas, el Señor proclamó su señorío sobre todos estos elementos. A través de ellas es como saca al pueblo del Señor. Y precisamente esta última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, a la cual llegó a conocerse como la Pascua, precede y anuncia la inminente liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué es pues entonces la Pascua?, se preguntarán. Jehová introdujo la Pascua, la cual es la cena y un ritual sublime establecido directamente por las instrucciones de Dios a Moisés. Nótese, el Señor Jesús no se estaba saltando ni estaba incumpliendo ninguno de los mandamientos de la ley. Él vino para cumplirlos todos y cada uno de ellos al pie de la letra. Bendito sea el Señor. La Biblia nos explica en el capítulo 12 precisamente, donde leemos allí, y cuidadosamente, porque esto es una historia, por más decirlo, fascinante, llena de simbolismos que tienen que ver con el futuro. Lo que era la sombra, la figura de lo que habría de venir se establece precisamente en el Antiguo Testamento. En el Éxodo capítulo 12, allí en el versículo 2 adelante le dice: Jehová le dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será de los principios de meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Si usted es un poco estudioso y si usted se está dando de cuenta precisamente de qué es lo que celebra, cuáles son las fiestas que el pueblo de Israel tiene como fiestas, como tiempos de solemnidad, hoy precisamente en estos días se está celebrando el Rosh Hashanah, lo que ellos llaman el nuevo año judío. Entonces no es que estemos colisionando, no es que el Señor dijo una cosa y el pueblo está haciendo otra. Este es el primer mes de los años para establecerse conmemorativamente. Y después, a medida va pasando el tiempo y se desarrolla también la historia, se establecen otras fiestas, y este Rosh Hashanah, que también habla de algo de introspección y de revisarse también, como lo fue también la Pascua, la celebración donde el Señor le dice a Moisés: tomarás, dice, hablarás a la congregación de Israel en el 10 de este mes, dice, que tomase un cordero por cada familia. Dice: mas si la familia fuere pequeña y no baste a comer todo el cordero, entonces tomará su vecino inmediato y su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre aquel cordero. Pero lo interesante de todo esto es que esta fue una celebración que no se establece cuando ya entraron es una celebración previa aún al desierto mismo, aún en medio todavía de la agonía, aún en medio de la circunstancia, en medio de sus opresores. El Señor les da una instrucción para hacer algo íntimo y solemne, que no solo serviría para como un ritualismo meramente, sino más bien con un significado importantísimo. Esta sería la determinación de que ellos tuvieran vida o muriesen también, porque sabe lo que el ángel de la muerte que fue desatado en ese momento fue y revisaba y buscaba, era la sangre de aquel cordero que se habría, dice, de poner en los dinteles de las puertas, en la parte de arriba y en los dos, digamos, en los jambs, en cada uno de los lados de aquella puerta, como simbolizando, si tuviéramos que trazar líneas entre ellos, allí mismo también encontramos la cruz misma. La sangre, dice, lo pondrás en los dos postes y en el dintel. Dice: en aquella noche comerán la carne de aquel cordero asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán.
aparentemente una celebración un poco triste, podría llamarse así, pero lo que ahora conlleva para nosotros en el momento que nuestro Señor Jesucristo dice: me es necesario, cuánto he anhelado, cuánto he querido estar con vosotros, pasar con ustedes esta Pascua, y lo hace con la gente más íntima, los que tenía alrededor. Allí no estaban la multitud de los 3,000, allí no estaban las multitudes, allí no llegó ninguno de aquellos que recibieron algún milagro de sanidad. Allí estaban los más cercanos, los íntimos. Por eso es que, y precisamente como algo bien paralelo a lo que sucedió precisamente allí en Egipto, allí eran las familias, los más cercanos, los convocados. Dios quiere tener una relación íntima con las familias, amado hermano. Entonces, de allí es el trasfondo, de ahí es donde viene, de ahí es donde conocemos, ese es el origen, el génesis precisamente de ese juicio que ahora se establece, de ese autoexamen del cual estaremos hablando. Entonces, 3 puntos importantes en cuanto a la Pascua. Número 1, la sangre del cordero sacrificado aplicada al dintel de los postes y de la puerta de cada hogar de los hebreos fue como señal y los protegió de la muerte de los primogénitos. Y si tenemos que relacionar esto también, cuando vamos a la mesa del Señor y nos acercamos, somos partícipes de esa solemne e íntimo mandamiento que el Señor nos ha dado, todavía también sigue teniendo el mismo valor. Nos protege de la muerte misma. Recuérdese que aquí es el lugar donde nos hacemos ese autoexamen y esperamos salir aprobados de él. Número 2, la carne del cuerpo del cordero les proveyó una nutrición sobrenatural para un viaje extremadamente difícil y peligroso, donde encontrarían la persecución destructiva de parte de Faraón. Bendito sea el Señor. Y número 3, la Pascua otorgó sanidad sobrenatural también a los israelitas. Estos 3 beneficios también los vemos establecidos en la Santa Cena. Vamos a estar hablando acerca de esto, pero a manera de referencia, si usted tiene su Biblia, tiene su lápiz y tiene su libreta como yo lo tengo aquí, le invito a que busque el Salmo 103, ese no, 105, no lo tenemos ahí en la pantalla, así que si usted es un buen estudiante y yo estoy enviando la presencia del Espíritu Santo a cada lugar, allí de aquellos que están escuchándome, especialmente los de la iglesia, los que pertenecemos a la iglesia, es bien importante usted que sea obediente, amado hermano, que tenga su Biblia, que tenga su lápiz, que tome nota de todo esto, porque es de la única manera que vamos a aprender. Dice, lo que se escribe, ay, amados hermanos, no se olvida. Eso es una parte de la pedagogía y de la manera en que podemos aprender más. Salmo 105, versículo 37 le decía, lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Mire, nótese, este Salmo 105 corrobora, versículo 37, habla de cómo salieron. La promesa, allá en el Génesis, en el capítulo 15, decíamos que el Señor le daba la profecía. El Señor los habría de sacar, dice, pondría con mano fuerte, haría juicio sobre aquella nación, dice, y saldrían con riqueza. El Salmo 105, el escritor de los Salmos lo corrobora y dice, ellos sí salieron con oro como una evidencia del compromiso y del cumplimiento, más bien dicho, de que lo que Dios dice siempre sucede. Y dice, no hubo en sus tribus enfermo. ¿Y qué es lo que nos dice el capítulo 53? Ya vamos a llegar de Isaías. Los pasos que siguieron los hebreos para celebrar la Pascua o el Passover. Pasando significa que él pasó por encima. Número 1, seleccionaron el cordero. Las instrucciones de eso usted las va a encontrar. No vamos a leerlo en Éxodo capítulo 12, versículos 2 hasta el 5. Número 2, la inmulación del cordero. Está en el versículo 6, siempre del capítulo 12.
El uso de la sangre del cordero como señal de protección. En el capítulo 12 nuevamente, versículo 7, el versículo 12 y el versículo 13. El asar y comer el cordero según las instrucciones específicas. Capítulo 12 nuevamente, versículos 8, 9, 10 y 11. El establecimiento, número 5. El establecimiento de la ordenanza de celebrar la Pascua. En el versículo 14, siempre del capítulo 12. Estos son los pasos que siguieron los hebreos para celebrar. ¿Por qué me estoy deteniendo? ¿Por qué es que estoy poniendo énfasis en esto? Porque esto es precisamente el Génesis. Esta es la referencia contextual, ¿verdad? Bíblica de lo que el Señor hizo en esa noche cuando partió el pan y tomó el vino junto con sus discípulos. Continuando con la explicación de que es la Santa Cena y que el escenario cambia ahora. Vamos a remontarnos ahora a Jerusalén cuando los judíos de Israel y las diferentes partes del mundo conocido venían a la ciudad. Esta era el Passover o la Pascua. Esta era una fiesta de la cual, una de las tres principales, ¿verdad? En la cual cada judío, por lo menos una vez en su vida, o por lo menos a estas tres tenía que descender de donde quiera que estuviera. Por eso es que vemos a un cirineo, Simón el cirineo, que es este pertenecía precisamente, este vino de África. Cuando dice Simón cirineo, eso es que venía de una localidad que estaba en el norte de África llamada Cirene. Se cree que era la parte norte. Estamos hablando desde Libia. Entonces, imagínese usted todo lo que conllevaba llegar desde un lugar tan lejos para ir a celebrar una fiesta tan importante. En el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, de los versículos 1 en delante, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar de la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta a la casa donde entrare, y decid: el padre de familia de esta casa, el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Amados, pudiéramos decir aquí algo bien hermoso, que como el Señor habla con instrucciones específicas, y que no sé qué hubiera pasado si en vez de el Señor dar esa instrucción a Pedro, ¿a quién dice que le dice? A Pedro y a Juan. Si en vez de habérselas dado a ellos, nos la hubiera dado a uno de nosotros, yo le aseguro que estuviéramos cuestionando, porque somos seres demasiado racionales y le estamos buscando la lógica a cada una de las cosas y no entendemos muchas veces los propósitos de Dios. Nótese cuál es la petición, cuál es el mensaje, amados hermanos, que ellos le dan, que el Señor Jesucristo le dice: díganle, no le empiecen a explicar, miren, nosotros somos los discípulos de Jesús. Yo no sé si algún día usted ha escuchado acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él viene de Nazaret, él fue bautizado en el Jordán. No tenía que decir ninguna otra cosa, no tenía que dar ninguna otra explicación, sino simplemente darle este mensaje: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso es ese fue el mensaje. Nosotros podíamos cuestionarlo. Nosotros podríamos de alguna manera ponerle un poco de lógica y racionamiento a esto y arruinar el propósito de Dios. Así que yo le invito ahora, amado hermano, si Dios le dice una cosa, si Dios le da un mensaje, no tratemos de adornarlo. No se trata de dar tanta explicación. Es hablar lo que Dios nos ha mandado hablar. No se trata de amplificar o de alguna manera engrandecer algo tan simple como lo es una orden del Señor. Y gloria a Dios porque ellos lo hicieron así, de esa manera.
Entonces dice, Él les mostrará el gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron entonces pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó en la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesús estaba consciente de su propósito, amados hermanos. Él entendía que esa era la última Pascua, esta era la última vez que él habría de pasar ese tiempo con ellos, y tendría que hacerse algo memorable, tendría que hacerse algo, amados, que habría de marcar la vida y el ministerio de cada uno de aquellos que habrían de estar ahí juntamente con ellos. Y esto no solo les alcanzaría a ellos, sino precisamente hasta ahora mismo. Por eso estamos hablando precisamente. Y después se hace todo el relato, donde dice el versículo 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, él estaba dando, si bien es cierto, sus últimos sermones, las últimas instrucciones. Estas tendrían que grabarse, estas tendrían que ser memorables. ¿Qué quiero decir con esto? Recordadas. A partir de ese momento, la vida de los discípulos fue impactada, fue un mandamiento, algo que no solo lo relataría como estamos viendo Juan, sino que cada uno de ellos, y es una práctica que se ha continuado aún hasta el día de Dios. Aquí se nos relata que Jesús y sus discípulos hicieron preparativos para la celebración de la Pascua, y nos describe también lo que sucedió, la importancia que esto significa. Él les explica, ellos estaban ya precisamente conscientes de dónde venía todo esto, pero qué es lo que Jesús quería que en ellos se quedara, que quedara en sus mentes. Observamos cómo el versículo 19 Jesús parte el pan y les dice, este es mi cuerpo. Recordemos aquí que Jesús se había identificado anteriormente como el pan de vida que bajó del cielo. Eso lo encontramos en Juan capítulo 6, de los versículos 48, 49, 50 y 51. Pero ya con esto yo creo que he hecho un preámbulo, ya he hecho una introducción bastante larga, sí, pero era importante que se dijese cuál es el trasfondo, de dónde viene todo esto. Ahora usted ya sabe que la Santa Cena, la mesa del Señor, la tenemos que relacionar precisamente desde que esa profecía se dio. Cuando el Señor le habla, el Señor tiene esas pláticas, esos encuentros tan hermosos con Abraham, con esas promesas que Él le daba, donde le dice esto y esto y esto sucederá. Amados hermanos, Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. Uno de los salmos dice que cada uno de nuestros días están inscritos en un libro. Así que nada toma por sorpresa al Señor, y nosotros también, los sorprendidos siempre vamos a ser nosotros. Pero recordemos eso, algo bien importante, que así como se dio, así como el Señor le habló a Abraham y le dijo, van a ser atormentados, van a pasar las difíciles, pero van a salir de allí con poder, van a ser sacados de ese lugar, van a ir a un lugar espacioso, hay una tierra que les pertenece a ustedes, y van a salir no solo van a obtener su libertad, van a salir con botín de ese lugar. Amados, y ese es un mensaje para cada uno de nosotros. Acerquémonos a la mesa del Señor. Si usted no lo ha estado practicando, yo espero cambiar ese pensamiento en esta noche. Yo quiero que el Señor me dé las palabras para que usted ahora considere cada uno de los beneficios, así como lo hablamos. No solo estamos ahorita determinando el que un cristiano que ya ha sido bautizado, hermano, que ya conoce, que ya aceptó a Jesucristo,
cuando se acerca a la mesa del Señor, está determinando también, está haciendo un acto público y trayendo no solo dando a conocer su fe, sino también haciendo ese acto de obediencia al Señor, porque el Señor nos dice que si ya somos íntimos, si ya le conocemos, si ya hemos sido bautizados, que hagamos esto en memoria de Él. Entremos al desarrollo del estudio. Y la parte número 1 que estaremos viendo lleva por tema: Pablo recibe este misterio. ¿Qué es un misterio? Dirá. No estamos hablando de una película de misterio, no estamos hablando de algo tenebroso, sino más bien de un secreto que Dios ha revelado. Así que usted puede responderle cada vez que alguien le pregunte ¿qué son los misterios de la Biblia? No le va a contestar con diciendo como algo que represente algo tétrico. No, simplemente fue un secreto, que fue secreto en determinado momento, pero que a Dios le plació revelarnos, traernos al conocimiento. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo dice, recibe este misterio. A él se le revela también la Santa Cena. Leamos pues. Y esto fue personal para el apóstol Pablo. Pablo recibe este misterio personalmente en Primera de Corintios capítulo 11 y el versículo 23, y solo vamos a ver la parte A. No se preocupe, hermanos, quise detenerme allí, no leer todo el versículo, porque esto representa para mí algo bien importante. A pesar de ser tan corto, yo creo que vamos a aprender bastante. Dice el versículo 23, la parte A. La primera parte: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Amados, Pablo bien pudo recabar esta información, bien pudo acercarse a alguno de los discípulos. Probablemente Juan todavía estaba vivo, pudo haber llegado. Juan era el menor de todos los apóstoles y probablemente creemos el último también en morir. Entonces pudo él haber recabado esta información. Recuérdese, no se había puesto en orden, no se había establecido un canon bíblico aún para el tiempo de Pablo. De hecho, todavía se seguía escribiendo. Pablo es uno de los autores, 12 y aún hasta 13 cartas, incluyendo la carta a los hebreos, que aunque no se pronuncia oficialmente como el autor, ¿verdad?, entendemos por el estilo, ¿verdad?, lingüístico y escritural, pues que podemos de alguna manera atribuirle su autoría también a Pablo. Pero estamos viendo que Pablo enfatiza en este versículo 23, dice, esto no me lo contaron. Esto fue algo que yo recibí. Quise hacer leer solo esta porción del versículo, la primera parte de la lección, porque sus inicios ministeriales de Pablo fue un apóstol que, si bien es cierto, no fue contado entre los 12 apóstoles del Cordero, sí tiene un lugar muy merecido, precisamente por las experiencias especiales y lo sobrenatural que él experimentó. Pudiéramos decir uno de ellos como número 1, el primer encuentro con Jesús. Se le presentó el Jesús resucitado. Ese fue el primer encuentro. No, Jesús ya no estaba caminando, ya había ido a la cruz, ya había estado en la tumba, ya había resucitado, ya había pasado bastante tiempo, ya la iglesia había sido fundada y más bien Pablo se encargaba de perseguirle. Él arrastraba, él tomaba cartas, dice, de aprehensión para ellos. Algunos de ellos los apedreaba, daba el consentimiento para apedrear, como fue el caso de Esteban, y así sucesivamente de otros. Ese camino a Damasco no era un picnic, no se trataba de tomar vacaciones. Él iba para perseguir a los cristianos que habían huido desde Jerusalén y que estaban ahora habitando en una diáspora allá en Damasco, Damasco siendo la capital de Siria. Dice que él se encontraba yendo ahí y a mitad del camino, una gran luz y una voz. El Señor Jesús. Ese fue su primer encuentro personal con Jesucristo.
Recuerde que uno de los requisitos de los apóstoles habría sido haber conocido a Cristo. Y Cristo se le revela. Por eso las credenciales apostólicas de Pablo no están nunca se pueden llevar a ningún escrutinio. Son, amados, verdaderas. Él las podría presentar como un servidor de la ley. Tenía sus credenciales, su pasaporte judío, su pasaporte romano. En cuanto a la ley, dice un experto, creció a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y perseguidor, como a manera de orgullo, él, y digo orgullo entre comillas, fue un perseguidor de la iglesia, pero Jesucristo mismo se le presenta. Y la historia no termina allí, sino más bien que después, cuando les habla a los corintios, o más bien les escribe a los corintios, en la segunda carta, en el capítulo 12, de los versículos del 2 hasta el 4, él dice estas cosas. Escúcheme bien. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se le es dado a hombre expresar. Bendito sea el Señor. Ahí tengo ahí mi hijo va a poner un slide allí. Dice los tres cielos que hay en la Biblia. Esto puede discrepar, amados hermanos, dependiendo de la escuela, dependiendo de quién. Hay estudiosos que establecen 7 cielos, pero por lo menos claramente la Biblia define 3 de ellos. El primero de ellos, pues, es la atmósfera, aquí donde podemos nosotros observar las nubes, donde todavía, pues, los aviones pueden volar, los pájaros y todo eso. Es el primer cielo que representa la atmósfera. Luego hay un segundo cielo, que es el espacio exterior. Ahí es donde se utilizan otro tipo de aeronaves. Ya el hombre ya llegó a penetrar este segundo cielo, pero el que no ha podido penetrar con ninguna de sus naves o tecnología es el tercer cielo, donde habita el Señor. Y es aquí precisamente donde Pablo, sin ser astronauta, sin pilotear ninguna nave, sin llevarse una mochila de oxígeno o un traje que le permita respirar, fue arrebatado, dice. Y nótese, el versículo 4 dice arrebatado. Pablo experimentó lo que era el arrebatamiento, el zarpazo, lo que nosotros, la iglesia, está esperando. Por eso es que él puede hablar con autoridad acerca del arrebatamiento cuando habla en Tesalonicenses capítulo 4. Entonces entendemos ahora cómo es que él, pues, nos habla. Entiendo, conozco a ese hombre. Sé que no sé, dice él mismo, como lo diría Sócrates, o no me acuerdo, Platón. Lo único que sé es que no sé nada. Pero Pablo dice, sé que no sé. No sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui arrebatado. Y ahí se me dio a conocer. En uno de esos viajes, en uno de esos arrebatamientos, en uno de esos momentos, fue que el Señor le revela a él mismo y le habla acerca de la Santa Cena. Es importante que nosotros miremos estos detalles. Versículo 23 lo vuelvo a leer. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No fueron los apóstoles. Es más, yo creo que Pablo disfrutó de una cena, celebró no la Pascua ya, porque ya no había necesidad de en ningún momento, pues, más sacrificar un cordero. Ya el Cordero de Dios, así como lo identificó Juan el Bautista a las orillas del Jordán. ¿Quién le habló? ¿Quién le dijo a Juan el Bautista que dijera esas palabras? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Además, aclara un secreto que estaba encriptado. Pablo, cuando habla en este versículo 23, habla precisamente, más bien dicho, en 2 de Corintios, él nos da a conocer un mensaje que había sido encriptado precisamente. Y ese es el que habla de este slide que le presenté. En Deuteronomio, precisamente dice: he aquí que de Jehová tu Dios son los cielos de la tierra y todas las cosas que hay en ella. Voy a volver a leer. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Nótese 3. Los cielos y los cielos de los cielos. Pablo pudo ver esto. No sé si a él se le permitió de alguna manera experimentar cómo se atraviesa estas dos dimensiones, la dimensión de la atmósfera, del espacio exterior, hasta penetrar precisamente en ese tercer cielo. Ahora vamos a entrar a la parte número 2. Los elementos y mandamientos sobre la mesa. Elementos y mandamientos sobre la mesa. Recuérdese, nuestro tema general son juicios y tronos. Y en un juicio usted siempre va a encontrar precisamente esas mesas, esos aposentos, esos lugares altos. ¿Y quiénes son en este momento? ¿Quién es el participante principal en esto? Obviamente usted dirá Jesucristo, pero como coprotagonista, si tuviéramos que ubicar a alguien, sería a usted y a mí. Nos presentamos allí como los acusados y al mismo tiempo siendo nosotros jueces de nosotros mismos. Y vamos a entrar ya. Dice la parte 2, los elementos, el versículo 23. Ahora sí, leemos el 23, la segunda parte. Que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, tomó pan. Primer elemento, el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed de esto. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo también tomó también la copa. Segundo elemento, lo que hay en la copa. ¿Qué había? El vino, el fruto de la vid, el fruto de la uva. Dice: después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Nótese cómo el Señor Jesús le enfatiza, y el Espíritu Santo, o el Señor Jesús mismo hablándole, porque recordemos que Pablo gozaba de estas oportunidades que todavía no he visto, que han sido restringidas precisamente para un grupo muy selecto, y en esto puedo incluir también a Juan, que fue el escritor del Apocalipsis, al cual fue llevado y transportado hasta los cielos mismos. Pablo estaba dentro de este mismo grupo selecto, así que no me sorprendería si cuando yo llegue allá le haga la pregunta: Pablo, ¿cómo lo recibiste? ¿Fue revelación del Espíritu Santo o fue Jesús mismo? De la misma manera que se te presentó en el camino de Damasco, también te dio las instrucciones acerca de la Santa Cena, te presentó los elementos, y también dice allí, en ambos casos, cuando habla del pan, el cual traduciríamos simbólicamente lo que representa es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y cuando habla también de la copa, que traduciríamos simbólicamente como la sangre que habría de representar ese nuevo pacto. Así pues, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan y el vino como elementos simbólicos del cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor, para ser comidos y para ser bebidos por aquellos que se acercan a la mesa. Este es más que un acto místico, lo decíamos al principio, al participar de él, es decir, al comer del pan y al tomar el vino, al ser triturado el pan y bebida la copa, es como que si en este preciso momento se hace el pago por el pecado.
por la ofensa de quien verdaderamente es digno de recibir castigo y muerte, pero que al tomar el Señor nuestro lugar y al vernos ahora nos acerca a Él, precisamente a este autoexamen, y nos declara inocentes. Amados, la mesa del Señor, como un autoexamen, nos lleva allí con un beneficio de los muchos, entre los tantos beneficios que tiene, es para absorbernos también, para recordar, para traer el memorial de su muerte, sí, pero que también allí mismo nosotros nos hacemos uno con Cristo y morimos también, pero morimos al pecado para resucitar a vida eterna. Y al ponernos, al estar allí, el que el Señor nos llame dignos, nos considere como aptos, amados, aún y a pesar, porque cada uno de nosotros podrá decir, hermano, yo estoy descualificado. Y es que no son los méritos tuyos. Esto es lo que tenemos que entender bien claro, iglesia. No es lo que tú puedas hacer, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y cuando nosotros entramos a través de Él, nadie puede ver al Padre, dice, sino a través de Jesucristo. Nadie puede llegar a Él. Él dijo, yo soy el camino. No dice, soy uno de los caminos. Yo soy la verdad. No dice, yo soy una de las verdades. Soy la única verdad. Yo soy la vida. No dice, yo soy una de las fuentes. Soy la única fuente de vida. Es que es de la única manera que podamos entrar al cielo, es a través de Jesucristo. Y así es, de esa manera. Es como que el Señor, yo le voy a poner un ejemplo. Y quizás no sea el ideal, pero es el cual el Señor puso en mi pensamiento en este momento. ¿Alguna vez usted ha querido traer un pedazo de queso de allá de su país? Pero usted sabe que muy probablemente cuando vaya a hacer el trámite de las aduanas, le puedan decir que no. ¿Qué usted hace? Usted viene y lo envuelve y lo pone en un lugar seguro y quizás lo mete allá debajo. ¿Usted cree que los rayos X no lo van a ver? Probablemente sí lo van a ver, pero usted pone ese queso allí con la esperanza de que pase las aduanas y poder comérselo ya cuando esté aquí en Estados Unidos. Usted no lo puede llevar así, expuesto, sino lo que lo tiene que llevar adentro. De la misma manera, cuando dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces viene el Señor, dice, y nos metemos en Cristo, nos hacemos uno con Cristo. Mediante el pan, mediante el vino, nos hacemos uno con Él. Y ya podemos entrar juntamente con Él al cielo. Ya el Señor nos puede llevar a una intimidad. Pasamos el examen y lo pasamos chepeando, lo pasamos entrando allí a través de Cristo. No por los méritos, no por lo bien o lo mal que usted se haya portado. Es lo que Cristo ha hecho. Y es que cuando nos sometemos a este examen, amado hermano, cuando nos decimos, no, voy a entrar, dejamos toda voz que muchas veces viene y lo que está encargado es de disuadir, de señalar y de alguna manera condenarnos. Quite todo espíritu de condenación de su vida, hermano. Y vaya, acuda a la mesa del Señor, hágase uno con Cristo, pase el examen, Cristo le va a ayudar. Él va a estar allí como maestro y por primera vez le va a dar todas las respuestas porque Cristo es la respuesta. La mejor manera de entender a Pablo es consultando a un profeta que vivió y vio esto mismo aproximadamente 700 años antes que él. Y nos referimos precisamente al profeta Isaías. Él lo vio. El capítulo 53 va a ser interesante que podamos hablar de él.
Dice el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Inicia con dos interrogatorias, dos preguntas. ¿Quién ha creído? Lastimosamente no todos han creído. Nunca el pueblo cristiano va a ser la mayoría, hermanos. No crea que todos aquellos que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Van a ser pocos. Pocos van a ser. Pocos van a ser los que vamos a entrar. Si usted permanece fiel, si usted entra con Cristo, usted va a entrar. ¿Quién ha creído? Pues nosotros con una autoridad, digamos, que nos ha delegado el Espíritu Santo, pudiéramos decir, yo he creído a su anuncio. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La respuesta es sobre Jesús mismo. Subirá, dice, cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Usted sabe, a lo mejor usted ha visto la película La Pasión de Cristo. Mel Gibson hizo un trabajo bastante, pudiéramos decir, cercano a la realidad, pero todavía le faltó más. Vemos allí en la película, hermanos, lo crudo, lo cruel que fueron aquellas personas que crucificaron a nuestro Señor. Mas sin embargo, la cruz tiene esa atracción especial. Aquellos que le reconocemos, no le voy a decir que estamos idolatrando a la cruz. No, amamos a aquel que fue crucificado en la cruz. Le deseamos, aunque no hay buen parecer, no hay hermosura en él, fue a través de ese sacrificio que nosotros pudimos entrar. El 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, dice, y no lo estimamos. Ciertamente, dice, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A partir de este momento yo quiero, o es mi deseo, que tú como cristiano ya no tomes más la cena como algo trivial y liviano. Amado, no. Esto fue algo que tiene un gran peso de dolor, de pasión, de aparte de aquel que fue el que se voluntarió para decir, heme aquí, envíame a mí, y fue nuestro Señor Jesucristo. Donde obtenemos tanto beneficio, sí, pero allí hubo dolor, allí hubo pena, allí hubo sangre, allí hubo inflamaciones, allí hubo infecciones, allí hubo fiebre, allí hubo cualquier cantidad de sintomatología. Si tú crees que tú has sufrido, no has sufrido nada. El Señor sufrió, dice, por nosotros, dice, fue azotado, herido de Dios mismo. No fue algo que fue el mismo Señor descargando todo su juicio, todo el pecado de todos, de toda la humanidad sobre una sola persona. Tus rebeliones y las mías, nuestros pecados. Nuestra paz la obtenemos precisamente por el sacrificio de Cristo. Y si queremos hablar de sanidades, el precio fue una llaga en todo su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, con una corona de espinas que se incrustaba en la cabeza de nuestro Señor. Esa llaga es la que ahora la cual nosotros podemos decir que representa nuestra sanidad también. Por eso es que es la importancia de acercarse a este juicio, a este trono, a este autoexamen, amado hermano, y pudiera seguir leyendo, pero quiero que miremos el versículo 11, dice, pero esto sí hay que tener por seguro. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, le dice, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. ¿Acaso no dijo, no exclamó el Señor estas palabras? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esa era la oración que el Señor estaba haciendo. Porque muy seguro estoy que si alguno de nosotros hubiésemos estado en ese momento cuando Poncio Pilato lo presentaba delante de las multitudes para elegir entre Barrabás y él, muchos de nosotros quizás también hubiéramos gritado Barrabás y no Jesús. Por eso es que el Señor ora por nosotros. Ahora mismo está sentado a la diestra, dice su palabra, intercediendo por cada uno de nosotros. Y esto nos conlleva así, ya. Vamos a entrar precisamente en la tercera parte, la que quise poner por último, precisamente porque esta es la que nos habla del autoexamen. La tercera parte de esta nuestra serie Juicios y Tronos. Creo que no puse aquí, hijo, no hay, pero la tercera parte es el autoexamen y el juicio. En 1 Corintios, bendito sea el Señor, de los versículos 27 en delante, aquí es donde entra precisamente, quizá no es el centro, sino más bien lo más importante. Bueno, todo lo que hemos hablado es importante, pero esta es la que habla precisamente del autoexamen. 27 dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay un peso de responsabilidad cuando nos acercamos a Él, y al mismo tiempo este versículo puede ser tergiversado y utilizado por el acusador de nuestras almas para limitar nuestro acceso a la mesa. Porque indignos en este caso no significa precisamente que no eres merecedor. Indigno en este caso representa que sabiendo que estás en pecado, sabiendo que tienes algo en contra de tu hermano, sabiendo pues que estás de alguna manera enojado con alguien y no quieres hacerlo, no quieres entrar en paz, no quieres de alguna manera solucionar ese problema, pero si tú quieres desde el mismo momento que el Espíritu Santo te inquieta, o se te presenta la oportunidad de que entres, de ese momento, cuando sientes el compungimiento del Espíritu Santo dentro de ti, ya el Señor está haciendo una obra y te está presentando como digno. No sé si me explico, no sé si usted logró entenderlo, pero yo sí me entiendo, como alguien dijo allí. Pero lo que te quiero decir es, indigno, pecadores, todos somos. Pero es a través del sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo que ahora habita y mora dentro de nosotros, que nos compunge, nos llama a de alguna manera ya comenzar a desatar y hacer lo correcto, a perdonar y a pedir perdón para poder llegar a la mesa. Así que el examen comienza desde antes. Yo espero que en este momento, porque este domingo nosotros como Iglesia Verdad y Vida, estaremos presentándonos en ayuno y también nos acercaremos a la mesa. Así que tenemos una oportunidad hermosa. Desde este momento te lo anuncio, para que tú comiences a prepararte, que llegues allí y llegues dignamente. Versículo 28. Por tanto dice, este versículo es clave: pruébese cada uno a sí mismo.
hazte este autoexamen. No solo pon a juzgar tu conciencia, también tu corazón, tu alma y tu espíritu y tu carne misma. Dice, pruébese a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. ¿Ok? Nótese, no, en ningún momento Pablo hace esto para limitarte. No, más bien te dice, llega, entra, sométase cada uno, pruébese cada uno a sí mismo. Sí, yo le falté a un hermano, yo le fallé, yo dije unas palabras que no debía haber hecho, o tomé algo, robé algo, pero haz las paces, arrepiéntete, haz retribución, paga, bendito sea el Señor, devuelve lo que no es tuyo, ¿verdad? Si tuviste un pensamiento, dile al Espíritu Santo o al Señor mismo, Señor, limpia mi pensamiento, pero preséntate, pruébate a ti mismo. Y una vez, habiendo desatado esto de ti, habiendo pasado eso, ahora coma y el pan y bebe la copa. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir este versículo 29? Tomar indignamente también puede traducirse como una blasfemia. Hay pecados, amados hermanos, que la Biblia señala que el tomar la sangre de Jesucristo como indigna o pisotear la sangre de Cristo o blasfemar en contra del Espíritu Santo son pecados que no serán perdonados. Y yo creo que tú no has llegado a ese extremo. Todo lo demás que confesemos al Señor, que traigamos a Él y pidamos perdón a Dios, Dios mismo se encarga de limpiarnos. Y de esa manera, pidiendo perdón a Dios y estando en paz con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, entonces eres apto, hermano, eres apto, has llegado a la mesa, has presentado tu examen y Dios pone un sello, como cuando nos decían, sacaste 10 de 10, aprobaste, pasaste, bendito sea el nombre del Señor. Y lo tomamos, hermano, con confianza, sabiendo que vamos a obtener todos los beneficios, la sanidad, la vida eterna, amado, tantos beneficios. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos, hay debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. Cuando dice duermen, podemos decir han muerto. Personas que fueron rebeldes, personas que sabían exactamente cuál era la situación, cuál era lo que debían de corregir y no lo hicieron. O no se presentaron a la Santa Cena porque no lo querían, porque simplemente, amados, han sido rebeldes y no quieren arreglar sus vidas con el Señor. Entonces estos pueden padecer estas tres cosas. Se pueden enfermar, se debilitan en la fe y aún pueden morir. Por eso es que es importante la Santa Cena, hermano, de que tú te acerques, que tú llegues, que pases este examen. No te preocupes, Dios te va a dar las respuestas, vas a pasarlo. Si pues, dice, y este es nuestro texto áureo, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire qué oportunidad, esta es una oportunidad de oro que el Señor le está dando nos da a cada uno de nosotros. Dice que nos presentemos, que nos alleguemos, lleguemos al Señor. Tú todavía no has blasfemado en contra del Espíritu Santo. Y si crees haberlo hecho, pero sientes compungimiento en tu corazón, en tu alma, pues quiere decir que ya el Espíritu Santo ha comenzado el proceso de sanidad en tu vida. Y lo único que tienes que hacer es acercarte nuevamente. Porque si nos examinamos nosotros mismos, si nos presentamos, si tomamos el pan, si comemos el pan y tomamos la copa, el vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nos hacemos uno con Él, entonces dice, ya no seríamos juzgados, ya no habrá un juicio para ti,
Y eso se tratará el próximo trono, que no es un juicio, no es un trono de condenación. El tercero de los tronos que vamos a ver es precisamente el tribunal de Cristo, el bimá de Cristo. Eso no va a ser, te doy nada más un anuncio, que no lo vamos a confundir, ¿verdad?, con los demás tronos. Este es el juicio de recompensas. Allí no vas a ir para ser juzgado, no se estará en cuestión tu salvación más, sino más bien para retribuir por todas las cosas que tú hiciste, la manera en que serviste al Señor. El Señor te va a retribuir. Entonces ese juicio ya no va a ser la próxima vez. Mira, amado, si nosotros nos sometemos al juicio, al trono, nos autoexaminamos en la mesa del Señor, ya no tendremos que confrontar a Dios para ser juzgados, sino más bien para ser retribuidos. Versículo 32, y ya estamos concluyendo. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En una oportunidad, David, ya siendo el rey, le entró una interrogante, o de alguna manera un deseo que no nació del Señor, un pensamiento que no vino de parte del Señor. Recuérdese que ahí en el libro de los Reyes usted lo va a encontrar en las crónicas, que el Señor le autorizó en determinado momento a hacer un censo del pueblo del Señor para saber con cuántos soldados se contaban o con cuál era la población del reino. Pero hubo otro que no fue inspirado, no fue el Señor que le dijo, y esto tuvo una consecuencia grave. Y el Señor le puso a elegir a él que qué prefería él, si prefería la mano o la espada de sus enemigos, o que el Señor mismo se encargase de juzgarle. La respuesta de David, indudablemente, sin ninguna duda, fue: Señor, me pongo en tus manos, porque sé que tú tendrás misericordia de mí. Lo mismo hacemos cuando nosotros tomamos la cena del Señor. Le decimos: Señor, yo me pongo en tus manos y llego a este trono del autoexamen de la mesa, de tu mesa, para ponerme en tus manos, porque sé que tú eres un Dios misericordioso. Ya para concluir, dice Romanos capítulo 2 y versículo 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces también lo mismo. No vamos, cuando nosotros nos acercamos a la mesa, no vamos para ver quién la toma y quién no la toma. Eso nos corresponde a nosotros como pastores ver, para hacer también una evaluación. El Señor nos permite, es una atribución al liderazgo, saber. Pero usted como oveja, usted no tiene que estar viendo la oveja que está a su lado, porque ese es el momento suyo. Esa es su relación con Dios. Es usted diciendo: me estoy haciendo esto autoexamen, porque si yo me examino a mí mismo, no seré juzgado. Aquí sí que se cumple el dicho, que sería, podríamos decir, aquí sálvese quien pueda. No que no hemos sido salvos, sino más bien como quien dice, esto es algo individual, personal, presentándonos delante de nuestro Señor, juzgándonos, porque allí en la cena del Señor, el Señor nos trae recuerdo algunas cosas que a lo mejor hemos estado fallando. Pedimos perdón en ese momento. Le decimos: Señor, perdóname, he fallado en esto, pero prometo que voy a enmendar mi error. Y sales de allí, sales feliz, sales aprobado y haces y cumples los votos que en ese lugar has hecho con el Señor. Así que en esta noche, amados hermanos, el llamado es para cada uno de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste la cena del Señor?
¿Qué es lo que te ha alejado? ¿Por qué te sientes indigno? ¿Cuál es el pensamiento que el enemigo ha puesto condenatorio delante de ti? No es otra cosa que tú mismo no puedas solucionar o que Dios no pueda solucionar. Si nos presentamos a Él en una actitud, escúcheme bien, no dije aptitud, dije actitud de arrepentimiento. Y viendo el sacrificio, dándole el peso, hermano, al cuerpo que es el pan y a la sangre que es la copa, dándole el valor, mirando el varón, el sufrimiento que Isaías mismo pudo ver y escribió y vio en el capítulo 53. Y que ahora Pablo también dice, el Señor mismo entregó este misterio, me lo dio a mí personalmente. La cena del Señor es un lugar de encuentro íntimo y personal, donde no solo allí ya no implica, es tan personal esto que no tiene que verse si tu cónyuge aún mismo lo hace o no lo hace. Este es el momento en que tú mismo te presentes como alguien que necesita. Si estás enfermo, yo te invito, llévate también ese beneficio de la sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados y sanados, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Estás ansioso, no hay sosiego en tu vida. Acércate a la mesa del Señor nuevamente. Preséntate en ese trono, en ese juicio. Hazte ese autoexamen. Sé que lo vas a probar. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojitos, inclines tu cabeza y vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Padre, te entronamos, Señor amado. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza. Esperamos haber llegado a las vidas y tocado los corazones, ablandando, Señor, algunos de ellos que se han endurecido. Padre, tú lo puedes hacer, presentándoles esta alternativa que tú les estás dando, esta oportunidad de intimidar nuevamente, de entrar a esa relación, Señor Jesús, donde nos hacemos uno contigo, donde recordamos lo memorable, el peso, Señor Jesús, que de mi pecado que fue depositado sobre ti, Señor, y en el cual tú triunfaste y que ahora me ofreces a mí una aprobación también de ese examen, sabiendo que cuando yo me examino a mí mismo, ya no habrá quien me juzgue. Y es en tu mesa, es compartiendo el pan, es participando del vino, es trayendo nuevamente tu sangre sobre mi vida, Señor Jesús. Recordar tu muerte, Señor, pero anunciar también que tú vienes y vuelves pronto. Y que lo que estamos haciendo son ensayos, porque en algún momento llegaremos allá arriba y estaremos celebrando cena de las bodas del Cordero, donde tú mismo, Señor Jesús, estarás en el lugar más preponderante de esa mesa y nosotros a tu lado, Padre. En el nombre de Jesús, toca a mis hermanos. Mira aquellos que están enfermos, Padre. Mira aquellos que de alguna manera han estado dudando, Señor Jesús. Atráelos. Queremos servirte, Señor Jesús. Queremos, Señor amado, aleluya, juntos caminar hombro a hombro, Señor. Esperar tu regreso, Señor, porque sé que vienes pronto. Gracias te damos, Jesucristo divino. Bendícenos a cada uno con el favor de tu presencia. Danos un sueño reparador. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, Jesucristo divino. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu vida. Te esperamos este próximo viernes. Siempre estaremos
a través de estos medios virtuales por lo pronto, a partir de las 7:15 con nuestro culto familiar, y el domingo allá en el Border Park, al par de la Gaithersburg High School, en el 506 de la South Frederick, en los canopes de ese parque, estaremos celebrando nuestro culto y nuestra Santa Cena. Así que acércate, serás bienvenido. Si nunca nos has visitado, te hacemos la invitación. Queremos que tú también nos conozcas a nosotros, ya no solo a través de estos medios, sino en persona. Y en ese lugar, como siempre, participamos de todos los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, y también pues utilizamos mascarilla para poder ser obedientes a lo que se nos ha pedido por las autoridades. Así que será hasta entonces. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, te ama y te bendice. El pastor Cristian Sánchez. Hasta la próxima.